más que Él nos da en esta preciosa hora de la mañana. Gracias a nuestro Dios por permitirnos estar una vez más en el programa Dios habla hoy. En esta mañana tenemos la bendición, el gozo, la dicha de poder saludarlos desde cabina de Radio Ishimche junto con nuestro hermano Héctor Bacajol. Desde aquí queremos enviarles cordiales saludos a todos los que nos están sintonizando en esta mañana en el programa Dios habla hoy, y deseando toda clase de bendiciones para su vida. Gracias por su amable sintonía y los invitamos siempre, mientras Dios nos permita estar en este programa, pues seguiremos meditando en su palabra y queremos invitarlos siempre para que usted sintonice este programa, y no solo este programa, sino que todos los programas de esta radio. Así que el Señor los bendiga. Queremos iniciar desde ya en esta mañana pidiendo el permiso para que Dios respalde su palabra en este día, en esta mañana, y que Dios tome el control de nuestros labios, de nuestra mente, y que su presencia esté en este lugar. Maravilloso Dios, maravilloso Padre, gracias a ti, Señor. Te agradecemos en esta mañana por tu infinito amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias te damos, oh bendito Dios, por una oportunidad más que tú nos brindas en este día precioso, en esta mañana. Oh, sí, Señor. Gracias te damos, Señor, porque en tu infinita bondad alabado sea tú nos permites, Señor, estar nuevamente en este programa. Señor, eres tú el que santo eres tú, Señor. Habla cada día. Señor, nos postramos delante de ti en esta mañana. Así es, Señor. Rendimos nuestra vida a tus pies. Solamente queremos adorarte. Aleluya. Solamente queremos bendecirte, queremos exaltarte, queremos adorarte, Señor, con nuestra vida. Gracias te damos, oh bendito Dios, porque eres tú. Nos has dado la dicha más grande de ser tus hijos sin merecerlo, Señor amado. ¿Cómo no agradecerte, Señor, por todas las bendiciones que tú nos has dado día a día? Gracias te damos, Señor, porque en tu bondad, en tu misericordia, tú le sigues dando oportunidad a la humanidad. Le permite, Señor, que siga escuchando tu palabra. Y aquí estamos, Señor, delante de ti como tus siervos, dispuestos a honrarte, a servirte, Señor. Y hoy queremos, Señor, que a través del Espíritu Santo puedas guiarnos en esta mañana. Por favor, Dios. Puedas, Señor, hablarnos a través de tu palabra. Queremos escucharte, Señor. Queremos recibir las instrucciones que tú tienes para nosotros. Señor, por favor, enséñanos. Necesitamos, Señor, que cada día nos enseñes por medio de tu bendita palabra. Señor, ponemos en tus manos nuestra vida. Por favor, Señor, que tu gracia esté con nosotros, Señor, durante este programa. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a ti, toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza, Señor.
Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús, te agradecemos. Bueno, ya estamos muy contentos en esta mañana del 27 de julio del año 2019. Es un privilegio poder saludarles acá desde cabina de Radio Ishimche. Que Dios continúe bendiciendo su vida. Mandamos cordiales saludos a nuestros queridos amigos y hermanos que están en sintonía de esta radio, haciéndoles una cordial invitación también a que puedan suscribirse al canal de Dios Habla Hoy, donde estamos transmitiendo esta predicación que sale en vivo aquí desde la ciudad de Chimaltenango en audio, pero ya en el canal de YouTube ustedes lo pueden ver ya con una imagen, la misma predicación pero con una imagen. Si quieren ustedes conocer a hermano Felipe, a hermano Héctor, pues ahí en el canal de YouTube Dios Habla Hoy ya se postea esta predicación en más o menos en la tarde o mañana, ya lo pueden ustedes ver, y los invitamos a que se suscriban a ese canal. Que Dios les bendiga y mandamos cordiales saludos allá a nuestros hermanos de Santo Domingo Xenacoj, a la iglesia Roca de Vida, a la iglesia Jesús el Buen Pastor, a la iglesia Bautista Emanuel, a la iglesia Palabra Viva, a la iglesia Camino de Vida y a todas esas iglesias que están siempre en sintonía de la programación Dios Habla Hoy en su edición de los días sábados aquí en Radio Ishimche. Es un gustazo volverles a saludar acá en compañía muy grata de nuestro hermano Felipe. Que Dios les continúe bendiciendo a ustedes que están en sus diferentes labores, en lo que Dios les haya puesto a hacer en este día, si están en el campo o en el taller de maquila o en el taller de herrería, de carpintería, pues sea lo que sea que Dios lo haya puesto a hacer, o está todavía descansando en casa porque ya trabajó toda la semana, pues que Dios siga bendiciendo su vida en esta mañana. Saludos a nuestro hermano Norberto allá en San Juan Zacatepeques, a nuestro hermano Manuel Argueta allá él es de Zumpango, ¿verdad Felipe? Pero así anda traficando gas por Patzún ya desde la mañanita. Él anda sacando unas fotos bien hermosas allá de la tierra de Patzún, ahí donde salía el sol y todo. ¡Qué hermoso! Que Dios bendiga a Manuel Argueta y a su ayudante. ¿Cómo se llama el ayudante de él? David Martín. ¿Martín o Martín? Bueno, a mí me ha dicho Martín. Martín, así como algo como gringo se oye eso, Martín. Yo conozco a alguien que se llama Kirk Martin. Entonces ya tengo uno, David Martin, pero en español es Martín. Bueno, saludos, muy, muy buenos amigos que tenemos el gusto de conocerlos porque llegan a Xenacoj a vender gas a las diferentes localidades de ahí de expendio de gas. Y bueno, vamos, pues gracias a Dios porque Dios provee trabajo a nuestros hermanos. Y también mandamos saludos a Rubén López, Rubén, ¿verdad? Nuestro hermano Rubén que está pasando momentos difíciles. Decíamos Rubén que Chile, ¿verdad? Rubén Chile. Bye. Yo le puse otro apellido. Entonces, bueno, parece que hermanos con hermano Lucas López. Bueno, le mandamos saludos a los dos, a Lucas López y a Rubén Chile. Que Dios les continúe bendiciendo en sus actividades diarias. Gracias por estar con nosotros en esta mañana, y después de este breve ¿cómo decirle? de saludos, introducción, pues queremos entrar de una vez porque ya el tiempo se nos va como agua entre los dedos aquí, y queremos aprovechar a hablar un momento de la bendita palabra de Dios. Y empezaré yo, Felipe, de una vez aquí, ya que estoy acá, un poquito de lo que ya venimos hablando la semana pasada. Solo es una pequeña introducción porque queremos entrar ya al versículo 19, donde
donde ya el apóstol Santiago nos empieza a hablar sobre la verdadera religión, ¿verdad? La verdadera religión, cuáles son las características de un cristiano nacido de nuevo, porque estamos hablando del nuevo nacimiento y obviamente tienen que haber evidencias de ese nuevo nacimiento. Entonces ya Santiago, a su propia forma, a su manera, pero nos enseña las evidencias del nuevo nacimiento o los frutos que conlleva un nuevo nacimiento. Pero antes de eso, queremos recapitular un poco de lo que hemos venido hablando durante este año, Felipe. 7 meses llevamos y no salimos del capítulo 1 de Santiago. Hemos venido hablando sobre esta epístola, una epístola al cual el apóstol Santiago escribe a cristianos nacidos de nuevo, que estaban atravesando muchas situaciones difíciles. Entre esas situaciones aún habría que sumarle la falta de fe que muchos de ellos estaban experimentando por las cuestiones que estaban viviendo en la época, las persecuciones que ya se estaban arreciando en contra de ellos, la opresión de los ricos y todo. Y miramos una serie de eventos que estaban pasando en la iglesia en esos momentos, y por eso Santiago les empieza a escribir para fortalecerles, para decirles que deben de tener fe, que no deberían de dudar, porque el que duda es como una ola del mar y todo, y jamás un hombre de doble ánimo va a recibir algo de Dios. Y luego pasa a hablar sobre las pruebas, que las pruebas producen madurez, producen una victoria en Cristo Jesús grande. Pero luego empieza él a tratar, porque muchos de ellos estaban pensando de que Dios es malo, de que Dios no los quería, que no los amaba. Por eso es que habían estado ellos en sus propias tentaciones, y que algunos hasta atribuían ciertas cosas que les pasaban porque Dios los estaba tentando de esa manera. Y entonces Santiago empieza a hablar y les dice que Dios no puede ser tentado y jamás Dios va a tentar a nadie. Y también a lo largo de este año hemos definido las cuestiones de las traducciones en español. Muchos nos dejan un poquito que desear en algunas oportunidades, porque la misma palabra tentación y prueba no es lo mismo, aunque en el griego pareciera ser la misma palabra, pero el contexto lo define de una forma diferente. Entonces hemos definido en su oportunidad qué es una prueba, qué es una tentación, y también en los últimos programas hemos definido que el origen de la tentación es en la misma naturaleza del hombre y no en Dios, como lo atribuían algunos cristianos de la época de Santiago. Y luego empezamos a hablar que las tentaciones, pues Dios no es fuente de tentaciones, sino más bien es fuente de buenas dádivas, y es un Dios que no cambia. Y hasta ahí hemos quedado. Y también, y ya Santiago, ya la última parte que ya hemos visto, habla acerca de una buena dádiva que Dios nos ha querido dar siempre, y es uno de los requisitos, fíjense, para poder volvernos cristianos. Uno no llega a ser cristiano porque mi papá me heredó el cristianismo, o porque nací en una iglesia cristiana, o porque estoy en una iglesia donde se predica la verdad. Eso no es suficiente. La palabra de Dios, en esta semana hemos también hablado en el discipulado, y seguramente Felipe también ahí nos ha llevado su espíritu, el Espíritu Santo, a través para enseñar a las personas de que el nuevo nacimiento debe de ser un acto necesario para, como le dijo el Señor a Nicodemo, un acto necesario para poder entrar en el reino de los cielos o ver el reino de los cielos. Entonces miramos ahí que una de las dádivas que Dios está dando, está proporcionando, es
el nuevo nacimiento. Entonces, hasta ahí hemos venido dando. Ya Felipe va a culminar el versículo 18 para luego entrar en el versículo 19, porque ya como lo dijimos la semana pasada, necesitamos dar un poquito de énfasis sobre este versículo más, porque hay una figura antiguo testamentaria ahí donde nos habla acerca de las primicias, ¿verdad? Que Dios quiere que seamos sus primicias, como esos nuevos frutos que se establecía cuando Dios hizo entrar a los israelitas a la tierra prometida. Les dijo que ellos tendrían que traer primicias para Él, para una evidencia de que Él estaba dando una bendición grande a ellos. Pero ya en este momento yo voy a dejar tiempo a nuestro hermano Felipe para que siga desarrollando él el tema en esta mañana. Que Dios los bendiga, y es un gustazo, un privilegio estar aquí con ustedes en esta mañana. De su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Hablamos de que de Dios no podemos esperar nada malo. Él es fuente de toda buena dádiva y de todo don perfecto. Y vemos en el 18 que Dios, Él de su voluntad, de su designio, porque así lo quiso, a Él nadie le obligó, nos hizo nacer de nuevo. Y tenemos esa dicha de ser hijos de Dios, de tener ese título, sin mérito alguno, sin que nosotros hayamos hecho algo bueno. No, Él nos escogió y depositó sus genes en nosotros, y por eso es que cuando estudiamos el nuevo nacimiento también se conoce como la regeneración, nuevos genes, una nueva criatura. Y eso lo explicamos la semana pasada, pero también Héctor me estaba pidiendo la semana pasada que, bueno, habla un poco de la segunda parte, pero Dios me había dado otro enfoque. Este enfoque de hablar un poquito más del nuevo nacimiento, porque la palabra es amplio para hablar, pero queremos hablar hoy brevemente acerca de las primicias, porque Santiago habla la segunda parte del versículo 18 cuando dice para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces brevemente quisiéramos explicar en esta mañana cuando dice Santiago, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Por qué o qué significa? Los cristianos del primer siglo fueron la primera generación en creer en Jesucristo como el Salvador, como el Mesías prometido, porque primicias viene de primeros frutos. Amén. Entonces hay tres pensamientos, pero lo que podemos ver nosotros es que como Santiago le escribe a los cristianos dispersos, porque estaban pasando por persecución, pero les dice, Él de su voluntad los hizo nacer de nuevo a ustedes, ahora son nueva criatura. ¿Pero para qué? Para que sean primicias, sean su posesión preciada. Entonces los cristianos del primer siglo, estamos hablando de los primeros 100 años después de Cristo, era la primera generación en creer en Jesucristo como su Señor y su Salvador. Entonces Santiago los llama en este versículo primicias de sus criaturas. Ustedes son los primeros en creer en Jesucristo. Los líderes judíos habrían estado conscientes de la práctica de ofrendar lo primero en madurar de la siembra. Eso podemos, lo que estabas hablando de algo del Antiguo Testamento. Entonces los judíos sabían perfectamente de esto, que a Dios había que darle el primer fruto. Y eso lo encontramos en varios pasajes de la Biblia, pero
Vemos un ejemplo de ello en Deuteronomio 26:11, cuando dice: y nos trajo a este lugar y nos dio esa tierra, tierra que fluye leche y miel, y ahora he aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así tú como el levita y el extranjero, y dice que está en medio de ti. Entonces el judío era consciente de la práctica de ofrendar la primera cosecha. Entonces este es un acto de adoración y también como una bendición para el resto de la cosecha. Ahora el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:20 se refiere a Cristo como la primicia de los que durmieron. 1 Corintios 15:20, el apóstol Pablo dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Entonces habla del primero. Entonces podemos nosotros quedarnos con esto, de que lo que da a entender aquí, porque como dije hace un rato, hay tres formas como interpretarlo, pero vemos aquí que eran los primeros cristianos. Amén. Y ese es el enfoque ahí, ¿verdad? Y ese es el enfoque. Los primeros cristianos del primer siglo que creyeron en Jesucristo como el Salvador, como el Mesías, porque muchos hasta hoy en día aún siguen esperando al Mesías, de los que hablaron los profetas. Pero ese Mesías ya vino, ya se cumplió la palabra, por eso dicen en los evangelios, como lo dijo el profeta, y ya se cumplió. Él ya nació, murió, pero no se quedó en la tumba. Sabemos que Él resucitó. Amén. Y esa es nuestra esperanza, porque Él resucitó, porque Él vive, dice el apóstol Pablo, nosotros vivimos por Él. Así que eso es lo que les dice Santiago para animar a estos hermanos que sufrieron persecución en el primer siglo, dispersos estaban allá en Oriente Medio. Ahora entramos ya a la palabra de Dios en el versículo 19, cuando dice: por esto, dice, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Dice, tardo para airarse. Es un poquito desafiante poder ver esto cuando dice por esto, las evidencias, como ya lo dijiste, hermano Héctor. Entonces en esta hermosa mañana queremos desde ya empezar a comentar un poquito con respecto al versículo 19 del capítulo 1. A las evidencias de una nueva vida. De una nueva vida. Entonces el 19 dice, o sea, de aquí desde el 19 en adelante, ya son poquitos versículos los que quedan del capítulo 1. Entonces, el resto del capítulo da instrucciones precisas, instrucciones prácticas sobre cómo se debe de vivir. Podemos ser los primeros frutos de sus criaturas. Es como un espejo, cabal, lo dice él, ¿verdad? Sí, él lo dice. Entonces el resto de lo que queda del capítulo 1 da instrucciones prácticas de cómo los primeros frutos de sus criaturas podemos ser y cómo debemos de vivir. Entonces expone la justicia práctica que debería de caracterizar, o sea, las características de aquellos que han nacido de nuevo por la palabra de Dios. Entonces nosotros sabemos que fuimos engendrados, como ya lo dijimos, por la palabra de Dios para manifestar la verdad de Dios. Entonces por eso dice, por esto. Estas palabras, fíjate que hermano Héctor y a todos los hermanos que nos están sintonizando, algunas versiones modernas es cambiado por sabed. En algunos manuscritos y en la mayoría de las versiones modernas que prefieren las lecturas alejandrinas, es cambiado esta palabra
por esto, por saber. Y podemos nosotros ver los hermanos que tienen el privilegio de tener varias versiones y nos están siguiendo con la lectura, pero mi versión no dice por esto, sino que dice saber o sepan, dice. Entonces, sin embargo, la lectura tradicional se ajusta mejor al contexto. Entonces podemos decir que por esto, ¿por qué? Porque ya han nacido de nuevo. La versión mía dice saber esto. Saber esto. O sea, es esta palabra saber esto es una continuación a lo que, por consecuencia, ¿va? Seguir, Lipe, disculpa. No, hermano, muchas gracias, porque necesito. Necesitamos. Necesito de tu apoyo, hermano Héctor. Entonces, cada uno de nosotros, esta es una recomendación para nosotros, o sea, esto es evidencia de alguien nacido de nuevo. Entonces cada uno de nosotros debería de ser pronto para oír. Este es un mandato insólito, hermano Héctor, como casi algo como que fuera humor en decir apresúrate a escuchar, apresúrate y escucha. Pero lo que significa esto es que seamos prontos a oír la palabra de Dios, así como todo consejo y toda amonestación de parte de Dios. Deberíamos ser dóciles a la enseñanza del Espíritu Santo, como también cada uno debería de ser tardo para hablar. Y es sorprendente cuando tiene que decir Santiago acerca de nuestra habla, porque nos advierte que seamos cautos, que seamos precavidos en nuestra conversación. Hasta, fíjate que hubo alguien, Epicteto, un filósofo griego que nació más o menos en el año 50, que murió más o menos en el año 125, dijo esto: hasta la naturaleza nos enseña esto, dijo él. Y lo observó y dice: la naturaleza ha dado al hombre una lengua, pero dos oídos. Una lengua para hablar, o sea, uno para oír, uno para hablar y dos para oír. Eso lo dijo él, para que podamos oírlo, o sea, 2 veces más oír y una vez más hablar. O sea, hablemos menos y escuchemos más. Y Salomón también concuerda con esto cuando como que Santiago trajo a la memoria y dijo: el que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad, dijo Salomón en Proverbios 13:3. En realidad, miramos nosotros que ya en el versículo 19, Santiago pasa ya a hablarles del estilo de vida de la iglesia, pero ya no una iglesia fluctuante, una iglesia que todavía está sin esa madurez que se debe de alcanzar en la iglesia. Quiero decirles que nosotros, cuando nosotros llegamos a la iglesia, llegamos muchos con falta de fe, con unas ideas cerradas todavía, como creyendo que Dios es la fuente de los males, y nos vamos a ir corrigiendo en el camino. Pero ya estando en la iglesia, también Dios demanda de nosotros un estilo de vida diferente. Y eso fue una de las características de la iglesia primitiva, que la vida de ellos transformaba el mundo. Y obviamente ellos aprendieron a escuchar y luego a hablar. Lamentablemente en nuestra sociedad nosotros hablamos primero sin antes investigar algo. Por ende somos así por naturaleza.
Ni siquiera hemos sabido bien las cosas, y producto de eso nosotros podemos ver en las redes sociales, Felipe, tantas cosas que se dicen, y yo veo que mucha gente se pronuncia y dicen cosas y al final resulta falso. El que dijo lo que pusieron de primerito era algo falso, y todos empezaron a opinar y diciendo cosas que ni siquiera valían la pena que abrieran la boca, pues, ¿ya? Entonces, por eso es que también el apóstol Santiago acá, y no solo el apóstol Santiago, sino también Pablo, el Señor Jesucristo, lo dijo, que los hombres o todos los seres humanos debemos de ser prontos para oír. Dice uno de los pasajes que Pablo nos deja en Romanos 10:17, dice: la fe es por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Y en parte este es el enfoque de Santiago también acá, aunque Santiago también está hablando ya de que los cristianos deben de tener un dominio propio. El dominio propio que ya más adelante él nos dice, ¿verdad?, que el que domina su lengua es un hombre perfecto, ¿ya? Pero obviamente eso es un principio que nosotros los cristianos debemos de tener, pero lamentablemente nosotros no somos así. Aquella persona que ha logrado alcanzar, que primero tiene que oír las cuestiones y todo, y luego emitir un juicio, y después tal vez emitir palabras que salgan de su boca en cuanto al tema. Entonces esa es ya una persona que ha alcanzado una madurez en el sentido de que ya puede dominarse a sí mismo. Entonces, cuando la palabra de Dios aquí nos dice por esto, como lo decías tú en tu versión, Felipe, por esto, o sabed esto, dice mi versión, o algunas otras versiones en español tal vez tendrá una transición ahí, pero ya como lo que está diciendo aquí Santiago es por lo que ya hemos venido diciendo, ¿va? Entonces ustedes, amados hermanos, dice todo hombre. Cuando dice todo hombre acá, está hablando en primer lugar una referencia a la iglesia, a las mujeres, a los hombres que están ahí, pero también lanza también un poquito más allá, aún aquellos que todavía no conocen al Señor. Sean pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Tres cosas interesantes, ¿verdad? Oír, hablar y enojarse. Entonces, se aplica entonces esto a nuestras relaciones personales. Nosotros en la iglesia siempre vamos a tener una relación y vamos a escuchar cosas. Siempre vamos a escuchar cosas. Vamos a escuchar cosas de nuestra familia, de nuestra iglesia, de nuestro pastor, de los diáconos, de los ancianos, y tantas cosas que podemos escuchar, porque hay personas que siempre nos van a hacer el favor de decirnos muchas cosas de ellos. Pero ya nosotros aquí debemos de decir que antes para emitir una opinión de esto, de aquello, o de lo que están haciendo, diciendo, entonces nosotros debemos de primeramente escuchar y cerciorarnos si es cierto o no es cierto lo que están diciendo, porque puede ser de que son calumnias los que se levanten y nosotros estamos echándole tierra al hermano o a la hermana o a la familia o algo sin que sea así, y ahí incurrimos en un grave delito delante de Dios, un pecado grave. Entonces, nosotros muchas veces no nos gusta oír a los demás. Rápidamente interrumpimos, rápidamente no nos gusta. Yo creo que, como decía este gran filósofo, si nosotros nos dedicáramos a escuchar más a las personas, creo que viviríamos mejor todavía. Porque la boca a nosotros nos mete muchas veces a grandes problemas. Y más cuando hablamos
en una forma airada. Nosotros no nos sentimos cuando ya empezamos a hablar, a dañar emocionalmente con nuestras palabras, a herir a las personas a quienes queremos, solo porque estamos enojados. No sé si te ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces. Por eso yo le pido al Señor que me ayude a controlarme, a controlar mi lengua y a escuchar lo que tienen que decir mis hijos, mis hijas, y luego emitir un juicio. Y obviamente eso también es para la iglesia, con todas las personas con las que nos relacionamos. Pero te dejo un poquito más de tiempo a ti, Felipe, porque yo sé que tú tienes más ahí sobre el oír, sobre el hablar y sobre el enojo, que es una introducción en esta mañana de este texto que estamos agarrando, el 1:19 de la epístola a Santiago, la epístola universal de Santiago. Hermano Lipe. Habla de la lengua. O sea, es muy fácil pecar con la lengua, pero ya la característica del nuevo nacido es que refrena su lengua. Por eso, a partir de ahora, hermano, ya no te voy a interrumpir. No se está refiriendo a eso. No, eso es una broma. No, pero aquí podemos notar en el versículo 19, cuando una de las recomendaciones de Santiago: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse. Hay 3 recomendaciones, pero ahorita estamos tomando la primera parte, estamos meditando en ella cuando Santiago dice que seamos prontos para oír y tardos para hablar. O sea, la recomendación es que mejor no hablemos mucho, mejor si nos quedamos calladitos, porque estaba leyendo yo lo de Proverbios 13:3, en otra versión dice: medirse en las palabras es proteger la vida, pero el que habla demasiado termina destruyéndose. Qué fácil es hablar mal de alguna persona y quizás juzgar a alguien, porque de repente ha pasado, has visto algo pero no vistes todo, y hablas y levantas calumnias, murmuraciones, pero sabes en realidad lo que pasó. Entonces la recomendación es ser lentos para hablar. El adjetivo lento, tardo, se usa en un sentido inverso al que marcaba diligencia para oír, es decir, enfatiza la disposición a guardar silencio. Silencio. Entonces, nosotros vemos aquí en la palabra de Dios la recomendación: mejor escuchen, mejor no abran mucho la boca, porque por eso es que tal vez Santiago tenía en su mente también lo de Eclesiastés capítulo 5 versículo 2, cuando dice: no te apresures ni con los labios ni con el pensamiento al hacer promesas a Dios, pues Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por eso habla lo menos que puedas, dice Eclesiastés 5:1, porque en Eclesiastés nosotros vemos también cuando, desde el versículo 1, cuando dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír, para ofrecer sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Entonces, aquí la recomendación es:
ya les voy a comentar un versículo cuando dice hasta el necio. O sea, se considera sabio cuando él se queda callado. Hasta el necio. Pero si nosotros seguimos viendo varios textos de la palabra de Dios, cuando también Salomón en el capítulo 10, versículo 19, dijo él, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente, dice Salomón. Ahora, si nosotros podemos ver en otra versión el 10:19 de Proverbios, en otra versión dice así la palabra del Señor: el que mucho habla, mucho yerra, el sabio aprende a callar. Así que una de las características del nuevo nacido es que ya es prudente para hablar, porque con las palabras, entre mucho podemos nosotros hablar. En algún momento podemos nosotros herir a alguien con lo que nosotros decimos, quizás con una broma, quizás con algo que quizás ni había intención en nosotros de decirlo, pero lastimamos a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, a nuestros hermanos. Y mejor, la recomendación es que mejor escuchemos más y no hablemos mucho, porque pasó en una ocasión, solo quiero usar esto de ejemplo. Una hermanita que era recién convertida, estaba en la iglesia y la lastimaron sin intención, porque en la sociedad femenil llegó el día uno de los aniversarios, no sé en cuál, pero un aniversario, y que es en una de las reuniones de la sociedad femenil, una de las hermanas dijo: y ahora pongámonos de acuerdo para estrenar ropa. ¿Qué color vamos a usar? O qué, compremos ropa que todos nos parezcamos, que compremos el mismo color, el mismo estilo y todo. Y la hermanita recién convertida preguntó: ¿y cómo así? No los entiendo. No, es que nosotros acostumbramos estrenar cada aniversario. Y la hermanita recién convertida es igual de escasos recursos, se sintió ofendida. Entonces, por eso vemos nosotros en Proverbios 10:19, los que, o sea, en las muchas palabras no falta pecado. Muchas veces, como lo dije, sin intención podemos lastimar a alguien. Podemos nosotros quizás también hablar cosas que no deberíamos de hablar. Entonces la recomendación es mejor que seamos prontos para oír y tardos, o sea, lentos, o mejor hablemos poco. Por eso mejor te dejo el tiempo, porque estoy hablando mucho. No, apenas llevas como 7 minutos. Hermano Héctor, por favor. Ya prácticamente estamos finalizando. No vamos a poder concluir con tardo para airarse, porque hay quien no se enoja. Pero yo de mi parte agradezco la oportunidad a Dios primero y a todos los que nos están escuchando. En realidad, el versículo 18 y el 19 tienen mucho que ver, hermano. Por supuesto. Dice: porque Él quiso engendrarnos con la palabra de la verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Ya lo hablamos. Después viene: sabed esto entonces, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Pérez Milos y Carballosa, dos teólogos muy importantes que
consultamos para poder hablar, sacar una enseñanza en estos programas que nosotros tenemos. Dicen ellos que cuando dice acá, todo hombre sea pronto para oír, tiene mucho que ver con el versículo 18 que dice la palabra de verdad. O sea, una característica, ¿ya? Es aplicativo a todas las cosas, ¿verdad, Felipe? Aplicativo a que debemos de escuchar a las demás personas, a nuestros pastores, a nuestra esposa, a nuestros hijos y todo, pero es aplicativo más a que un cristiano nacido de nuevo, una de las características que debe de tener es que escuche la palabra de Dios, ¿ya? En el tiempo del Nuevo Testamento escaseaban las Biblias, ¿sí? Por eso es que el mandato era oír. El Señor Jesús dice, oigan la palabra de Dios. Pablo dice, oigan la palabra de Dios, porque aparte de que escaseaban las escrituras, los únicos que tenían acceso a ellas eran los que tenían billete, dinero, porque podían mandar a hacer su copia en pieles de cordero y todo. Era muy costoso tener una copia de las Sagradas Escrituras en aquel entonces. Por eso es que la mayoría solo escuchaba la palabra de Dios, la mayoría. Y aparte de eso también había la mayoría de los cristianos en el Nuevo Testamento no podían leer, ¿sí? No podían leer. Entonces, por eso es que también esto se va a enfatizar en esto, Felipe, de que una de las características, oigan esto, de las características de los cristianos es que deben de escuchar la palabra de Dios. En otras palabras, que deben de tomar en cuenta la palabra de Dios en todos los ámbitos de su vida. Entonces lo dejamos hasta ahí. Yo sé que tenemos mucho que hablar sobre el versículo 19, ya como una praxis de una nueva vida, de la vida de un creyente que ya está ¿Por qué el latín? Una vida práctica, ¿verdad? Una práctica para que podamos nosotros vivir una vida cristiana verdadera delante de Dios. Que el Señor les bendiga en esta mañana, mis queridos amigos y hermanos que están viendo este canal de YouTube. Que Dios les continúe bendiciendo, a nuestros hermanos también que están